En cuanto a esto, el esófago pasa a través del diafragma por un orificio denominado hiato esofágico y termina en la porción superior del estómago. Esto sería hablando en su ubicación anatómica. Ya les había hablado que el esófago tiene dos partes importantes, el esófago superior y, el esfínter superior y el esfínter inferior. En este caso, en el que nos vamos a enfocar es en el esfínter inferior, que es el que les hablaba en la definición pasada de enfermedad del reflujo gastroesofágico. En cada extremo del esófago se forman dos esfínteres. Ya habíamos hablado y es lo que les explicaba en la imagen pasada. Ustedes pueden encontrarlo en muchas bibliografías como EES y EEI, haciendo referencia a esfínter esofágico superior y esfínter esofágico inferior. El esófago segrega un poquito de moco y transporta alimentos hacia el estómago. Esa sería su función principal. Y el estómago, como sabemos, forma una parte importante en cuanto a la digestión y es un ensanchamiento que muchas bibliografías lo hacen referencia a forma de J en el tubo digestivo y conecta con el esófago y con el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Entonces, lo que queremos evitar es que todo lo del alimento, todos los jugos gástricos o todos los componentes que van a estar en el estómago regresen otra vez, y entonces como el esófago no tiene la capacidad de tolerar ese pH que existe en el estómago, pues es por eso que hay una irritación, hay ese quemazón que muchas personas lo refieren, esa sensación incómoda y bastante desagradable que da una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Como ya lo dijimos, el estómago, una de sus principales funciones es servir como una cámara de mezclado y reservorio de los alimentos. ¿De qué va a depender la cantidad y tiempo que esté un alimento en el estómago? De los componentes a nivel nutricional que tengan estos alimentos. Y bueno, ¿cuáles son estos alimentos? Ahora sí, cuando hablamos de alimentos ricos en hidratos de carbono o carbohidratos, como le quieran llamar, son los que permanecen menor tiempo en el estómago. Sin embargo, va a depender mucho de qué tipo de hidrato de carbono sea, si es un hidrato de carbono complejo o si es un hidrato de carbono simple. Entonces, eso es bien importante. Después, los alimentos ricos en proteína permanecen un poco más de tiempo y el vaciamiento gástrico es mucho más lento cuando las personas incorporan a su dieta alimentos que tengan grasas. Por eso es que cuando comemos una ensalada, tenemos un vaciamiento gástrico mucho más rápido en comparación a cuando comemos algo con cantidad de grasa. Por eso las personas siempre hacen esa referencia, es que no me siento lleno cuando como una ensalada, o me da hambre muy rápido después de comer una ensalada. ¿Qué es lo que se sugiere? Pues agregar un poquito de grasa, obviamente pasándonos a grasas buenas, porque también el vaciamiento gástrico puede ser lento, pero esa grasita pues no puede ser benéfica para la salud. Por ejemplo, si utilizan algún tipo de grasa de alimentos de bajo valor nutricional. Y aquí les tengo una imagen que hace esto como mucho más gráfico y que podemos entenderlo mucho mejor. Hay que recordar que este tubo que ustedes ven en esta zona sería el esófago, aquí estaría el esfínter cerrado. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una enfermedad de reflujo gastroesofágico? Este esfínter no cierra en su totalidad o puede ser por alguna situación de que ya pierda esa tonicidad adecuada. Sucede mucho en las personas que se van a acostar después de comer un alimento, sucede bastante. Entonces, así se debería de ver, como la imagen de la izquierda de su pantalla, un estómago normal, que obviamente tiene toda esta producción de gases y producción de muchos componentes. Y aquí, cómo se filtra todo eso, incluso el jugo gástrico, a la parte del esófago, que no está diseñado para aguantar ese pH que se maneja normalmente a nivel estomacal. Nada más para que quede un poquito más claro, cuando esta barrera muscular se altera o se relaja inadecuadamente, nos estamos refiriendo
refiriendo al esfínter esofágico inferior. El contenido gástrico pasa al esófago, lo irrita, al igual que irrita toda la mucosa, y produce diferentes sintomatología y diferentes complicaciones, de las cuales vamos a hablar ahorita. ¿Cuál es la sintomatología habitual? Pirosis, que es esta sensación de ardor, afonía, porque obviamente llega tan alto ese contenido gástrico que irrita mucho la garganta. Son las personas que normalmente despiertan y dicen, es que me arde la garganta siempre todas las mañanas, pero no sé por qué. Pues probablemente esté cursando con un inicio de una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Bueno, también hablábamos de la afonía, esta garraspera que muchas veces se siente, y dificultad respiratoria en casos más graves o más crónicos en general. Normalmente, en la mayoría de los pacientes que presentan esta enfermedad, empeora después de las comidas, especialmente con los alimentos que tienden a favorecer la relajación del esfínter o cuando las personas comen de más. Por eso es que dentro de las indicaciones que nosotros a nivel nutricional damos a las personas que tienen este tipo de problemas, es que las cantidades de alimentos sean pequeñas, aunque sean varias veces al día, pero que estas cantidades sean pequeñas. Precisamente porque va a haber una mayor distensión abdominal y entonces vamos a tener problemas más severos. En algunos casos, los síntomas predominantes son respiratorios, ya los habíamos hablado, dentro de los más graves, la afonía, y esta irritación de la garganta que es muy común que se sienta. Y si tenemos que hablar específicamente de algunos consejos y alimentación en este tipo de enfermedad, pues vamos a verlo. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que las personas que tienen como hábito el consumo del tabaco van a tener mayor complicación. ¿Esto por qué? Porque el tabaco disminuye esta secreción salival y la presión del esfínter esofágico inferior y entonces se lesiona directamente la mucosa esofágica. A las personas que tienen ya enfermedad del reflujo gastroesofágico, sí se les recomienda que eviten totalmente este hábito de fumar. Otra de las partes importantes que tenemos que considerar es el consumo de alcohol. El alcohol estimula esta secreción ácida y relaja también el esfínter esofágico. Estamos hablando del esfínter esofágico inferior, por supuesto, además de que disminuye esta amplitud de ondas de peristaltismo y frecuencia que se dan cuando las personas están acostadas. Cuando hablamos de decúbito supino, nos estamos refiriendo a esta posición de cuando nos acostamos normalmente. Por este motivo, cuando se ingieren bebidas alcohólicas justo antes de irse a dormir, se favorece la aparición de los síntomas. Por eso también es que la mayoría de las personas que cursan con enfermedad de reflujo gastroesofágico tienen mayor problema al anochecer. Entonces, la mayoría de las personas recomiendan que si es una persona que cursa con este tipo de patología, que le eleve al menos 15 centímetros la parte superior de la cabecera de su cama para que pueda tener una posición donde no favorezca este regreso de los jugos gástricos y en algunos casos del alimento incluso. Y si estamos hablando de otros alimentos estimulantes, pues también es el café, ya que aumenta esta secreción ácida y también produce una irritación directa de la mucosa. El chocolate disminuye la presión del esfínter esofágico inferior, pero ojo, debemos de también revisar qué alimentos consumimos y la calidad de los alimentos también importa mucho. ¿Por qué? Porque si es un chocolate que todavía tiene gran cantidad de grasa, pues en lugar de tener ese efecto, tiene un efecto totalmente contrario. En el caso de las personas que tienen sobrepeso y obesidad, suele darse mucho más este tipo de enfermedades, hablando específicamente de enfermedades a nivel gastrointestinal, específicamente del reflujo gastroesofágico, y se les recomienda que si ya tienen estas patologías, eviten utilizar ropa ajustada.
ya que se va a aumentar la presión que está en la zona abdominal y entonces pues también va a generar esta sensación desagradable que hace que se genere mayor presión y entonces las personas sientan mucho más necesidad de querer eructar o querer liberarse de esa presión que se genera a nivel abdominal. Y obviamente una persona que ya tiene sobrepeso u obesidad y que su porcentaje de grasa en la zona abdominal es demasiado, pues va a tener mayor presión. Hay también mucha información acerca de que el estrés también tiene todo que ver con esta parte de la enfermedad del reflujo gastroesofágico, ya que se ha comprobado que los ejercicios de relajación mejoran toda esta sintomatología y estos problemas que nosotros habíamos hablado, mientras que trastornos como la ansiedad, la depresión, tienen una mayor incidencia en estos pacientes. Finalmente, y con relación a los fármacos, debemos evitar ciertos fármacos que contribuyen o generan incluso que se dé mucho más este tipo de enfermedades. Por ejemplo, todos aquellos que lesionan directamente la mucosa, como aquellos que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior. Por ejemplo, encontramos en los que irritan mucho la mucosa gástrica el hierro. El hierro, cuando lo consumimos de manera oral, suele ser muy irritante. Entonces, esto favorecería todavía a esta sintomatología negativa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y en cuanto a los que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, podría ser el ejemplo del calcio. Entonces, ojo ahí con todos estos complementos o suplementos que podemos encontrar. Incluso también en la parte deportiva, si las personas tienen reflujo gastroesofágico y consumen grandes cantidades de proteína, pues también se va a asociar con problemas de propiciar más o que se agrave mucho más este tipo de patología. Otra cosa importante en cuanto a los medicamentos es que todos los AINES deben de evitarse porque están directamente relacionados con esta problemática. Ahora bien, ¿qué tenemos que tomar en cuenta en estas personas o en los pacientes que tienen enfermedad de reflujo gastroesofágico? Uno, agregar más verduras, principalmente verduras de hoja verde, verduras crudas nos puede funcionar bastante bien. Y disminuir los condimentos. ¿A qué me refiero con esto? Disminuir la pimienta, disminuir irritantes, eso también es importante. Picantes, todos estos aliños que muchas veces se generan, cúrcuma, pimienta, azafrán, todo eso debemos de evitarlo porque está más relacionado con este tipo de problemáticas. Tener un consumo adecuado de agua natural también es una parte importante para poder estar hidratados y para que disminuya un poquito también esta acidez. Evitar bebidas gaseosas y comidas copiosas, ya lo habíamos hablado. En el caso de las comidas copiosas, se recomienda que se excluyan totalmente, que las porciones sean mucho más pequeñas, aunque sean más veces al día, pero no generar como esta distensión, que incluso es muy desagradable y que en estos pacientes va a tener un efecto negativo impresionante. Entonces, hacerlo en pequeñas porciones es muy importante. Ahora, en cuanto a las bebidas gaseosas, pues todas las bebidas carbonatadas, normalmente todos estos refrescos, agüitas minerales y todo lo demás, debemos de evitarlo porque obviamente favorece más a que se dé lo que habíamos visto en una de las láminas pasadas, donde hay mayor producción de algunos componentes que generan que haya más aire o que haya como esta sensación de regurgitar y pues tenemos problemas severos. Una parte importante de todo esto es comer tranquilos y en un ambiente agradable. Si una persona está comiendo y está haciendo otra actividad o está comiendo pero con una actividad que le genere demasiado estrés o que le ocasione demasiada irritación, puede ocasionar que se generen más de estos problemas de reflujo. Entonces, esta parte de comer tanto en horarios como en un ambiente agradable funciona bastante bien. ¿Qué es lo que se les sugiere a estos pacientes? Que normalmente tengan horarios
de tal hora mi desayuno, tal hora mi comida, tal hora mi cena, tengo mis horas específicas para mis colaciones, tanto matutina como vespertina, y entonces tiene un control, lleva una cantidad específica de sus alimentos y entonces tiende a disminuir esa sensación tan desagradable, de ardor, de dolor, porque en casos ya más severos, como ya habíamos hablado, que se regresa totalmente, puede ocasionar incluso que a las personas les cueste mucho trabajo deglutir algunos alimentos. Entonces, en esos casos más severos, lo que se hace es cambiar la textura de los alimentos. Se busca que sea una dieta suave. ¿Para qué? Para que no lastime o dañe toda esta estructura que es el esófago y que ya va a estar dañada por esa irritación y ese cambio de pH ocasionada por estos jugos gástricos que maneja el estómago y por los cuales el esófago no está preparado ni diseñado para soportarlos. Bueno, otra parte importante es masticar bien los alimentos. Cuando una persona mastica mejor los alimentos, tiene una mejor digestión y favorece a que este vaciamiento gástrico pues, sea mucho más rápido. Entonces, ¿cuánto es lo que yo tengo que masticar un alimento? Es una pregunta que me hacen constantemente. Muchas bibliografías y muchas referencias nos dicen que debemos de masticarlo de 30 a 40 veces. Va cambiando mucho de acuerdo a la referencia. Algunas manejan 32 y números de este tipo, ¿no? Pero una manera de que ustedes puedan garantizar que el alimento ya está listo es que no sientan demasiado grandes a la hora de deglutir un alimento. Hay personas que ni siquiera toman el tiempo para deglutir o para masticar correctamente esto. ¿A qué me refiero? Están tan estresadas o tienen que comer muy rápido o tienen alguna otra actividad por la cual están intranquilos en la hora de la comida y entonces comen y lo degluten luego, sin tener una adecuada masticación. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes y que yo creo que la mayoría de las veces descuidamos. Estas serían como las recomendaciones más importantes que nosotros podemos dar en cuanto a esta problemática que cada vez es mucho más frecuente en cuanto a enfermedad de reflujo gastroesofágica. Obviamente estamos hablando de la parte nutricional, pero debe de ir el tratamiento junto con un tratamiento farmacológico. Eso es importante. ¿Por qué? Porque se tiene que equilibrar toda este descontrol que se está dando. Se tiene que ver también el origen de esta situación, si tiene que ver con estrés, si tiene que ver con mala alimentación, si tiene que ver con alguna patología más específica. Entonces todo eso se debe de revisar y es importante que nosotros estemos al pendiente y que no normalicemos el despertar con una garganta irritada o con un sabor ácido. Eso es una de las principales sintomatologías que nosotros vamos a encontrar en estos pacientes o que van a llegar a consulta refiriendo eso. Entonces, son pequeñas consideraciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Esto sería todo por el día de hoy. Estoy al pendiente de cualquier duda que tengan. Les deseo que tengan muy bonito día. Bye.